Vamos a analizar los cálculos que se pueden realizar en evaporación instantánea, también llamada destilación flash. Vamos a analizar inicialmente a qué se refiere el término vaporización instantánea. Vamos a considerar un sistema que consiste en un equipo de separación donde se alimenta una corriente de composiciones conocidas. Esta corriente se alimenta a un equipo que básicamente es un destilador. No es más que un tanque o una cámara capaz de variar su temperatura o variar la presión de este flujo. Esta evaporación instantánea consiste en un proceso de separación que evapora parcialmente una mezcla. La corriente de alimentación es una fase líquida y al ingresar a este equipo se propicia que se forme una fase vapor por medio de la modificación de condiciones. Las condiciones que se pueden modificar son la presión o la temperatura. Si reducimos la presión, sabemos que vamos a disminuir el punto de ebullición de estos materiales, por lo tanto se va a formar una parte vapor. Si aumentamos la temperatura, aumentamos la cantidad de energía interna de ese componente y de esa corriente, favoreciendo también la evaporación. Aquí se menciona que en este proceso, un ejemplo común es cuando una corriente ingresa en estado de líquido saturado y se disminuye su presión al pasar a través de una válvula de estrangulamiento. La válvula de estrangulamiento no es más que un equipo que reduce la presión de una corriente. Esa válvula conduce generalmente a un tanque cerrado en donde se lleva a cabo la evaporación. Entonces, alimentamos líquido en una mezcla de varios componentes, disminuimos la presión o aumentamos la temperatura, de tal modo que es posible evaporar una parte de ese líquido. Se mantiene otra parte en fase líquida que saldría por los fondos de este destilador. Entonces, finalmente, este destilador se conduce los fondos a través de una válvula, separando en una fase líquida y una fase vapor. De acuerdo a esto, vamos a analizar lo que sucede dentro de la cámara de evaporación. En este caso, si la alimentación es un componente puro, al disminuir la presión o aumentar la temperatura, una parte del líquido se evapora. De ahí proviene el término de destilación flash, del término de it flashes into vapor. Nosotros tenemos una parte vapor que se iría por diferencia de densidad a la parte superior del destilador y otra parte líquida que se va por gravedad hacia los fondos. Entonces es común colocar una malla o una membrana o una trampa, también llamada así, para evitar que el vapor regrese a la fase. Entonces sobre esta malla condensa una parte del vapor y gotea hacia los fondos. El líquido y el vapor residual posteriormente son enfriados hasta la temperatura de saturación respectivamente a la presión final. A ese proceso se le conoce como autorrefrigeración. Vamos a analizar qué cálculos podemos hacer dentro de este sistema. Vamos a comentar en este proceso, si consideramos un destilador,
Vamos a considerar un flujo de alimentación que contiene un mol de especies químicas no reactivas. En este tipo de equipos, al ser un proceso de separación, no existe reacción. Y vamos a considerar de que tiene una composición global representado por el conjunto de fracciones mol ZI. Esa composición global es la composición en la alimentación, lo que significa que serían los moles del componente I en la fase líquida más los moles del componente I en la fase vapor si tuviéramos una mezcla entre los moles totales. Si tenemos únicamente una fase, es la fracción molar del componente I en esa fase. Vamos a considerar L y V, los moles en la fase líquida y vapor respectivamente, que salen de este separador. Van a tener las siguientes fracciones molares. En la fase líquida ya hemos definido que es XI, en la fase vapor es YI. Se tendrán esas concentraciones en ambas fases. Vamos a realizar un balance en masa. Como se está considerando que la alimentación se refiere a un mol, el balance en masa, es decir, el principio de conservación de la masa, me dice que de manera global, los moles que ingresan a este separador van a ser igual a los moles que salen. Ingresa un mol y los moles que salen serían L más V. Entonces el balance global me dice que L más V es igual a un mol. Puedo plantear yo un balance por componente. Para cada componente yo voy a poder plantear un balance. Por componente significaría que los moles de entrada del componente I son iguales a los moles de salida del componente I. Los moles de entrada del componente I sería ZI por un mol que es la alimentación, o únicamente ZI. De ahí proviene este término. Y a la salida yo tengo los moles en la fase líquida más los moles en la fase vapor. Es decir, XI por L más YI por L. Estos son los moles en las corrientes líquida y vapor, respectivamente. El subíndice I representa los moles de un componente. Componente 1, 2 o componente llamado por su nombre, quizás benceno, tolueno, etc. A partir de estas dos ecuaciones de balance en masa, vamos a eliminar una variable. Vamos a eliminar la variable L. Si yo despejo de esta ecuación L, me queda 1 menos B. Entonces lo vamos a sustituir en la ecuación 2. Sería XI por 1 menos B, esto vale L, más YI por V. Esa ecuación general relaciona los moles del componente I en términos de la cantidad de moles en la fase vapor V. Entonces, por medio de esta ecuación, nosotros, si conocemos ZI, XI y VI, podemos calcular la cantidad de moles que hay de la fase vapor. Y por el balance global, que es este, yo puedo calcular la cantidad de moles de la fase líquida. Esta ecuación se puede combinar con la ecuación general del valor K, que nosotros definimos como la constante de equilibrio de fases, de la siguiente manera. En este caso vamos a definir, de nuevo, recordemos que la constante KI es el cociente de YI entre XI, o bien XI es YI entre KI. Si sustituimos esta XI en términos de esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente. En la ecuación anterior, nosotros llegamos a esta relación. Ahora, utilizando la constante KI, vamos a obtener lo siguiente.
XI es igual a YI entre KI. Entonces, a partir de esta ecuación, yo tendría que YI es igual a ZI por KI entre 1 más la cantidad de moles de vapor, V, por KI menos 1. ¿Cómo se llega a esta ecuación? Basta con realizar álgebra, tomando esta ecuación y sustituyendo el valor correspondiente aquí de YI. Entonces esa YI la podemos sustituir partiendo de la definición de KI. Nosotros sabemos también que la sumatoria de todas las fracciones en la fase vapor son igual a 1. Por ende, la sumatoria de este término también va a ser igual a 1. Esta ecuación nos va a servir para cálculos en destilación o vaporización instantánea, que surgen de un balance en masa y de la combinación con el valor K.